creyendo que eso es bueno, ¿no? Creyendo que desde su perspectiva es bueno, pero dejando a su paso el rastro que vemos hoy de inseguridad, muerte, falta de medicinas que todavía no existe, falta de implementos, la gente no se puede hacer exámenes, citas alargadas, o sea, definitivamente sí, un costo muy caro para el pueblo ecuatoriano. Teníamos esta mañana varias declaraciones que ya se empezaron a dar de la entrevista del día de ayer. Y me gustaría tener un poco tu lectura acerca de un presidente que ya no nos sorprende, pero termina siempre de decepcionar mucho más. Cuando una semana atrás dijo ultimátum, tal fecha, tal día se va el señor Salinas. Hoy habla de que no se puede salir a las locas a decir algo así y mantiene al mando policial. Entonces, más o menos, David, tomando en consideración lo que dices en esta delgada línea que hay entre las organizaciones y la policía, podríamos tal vez interpretar que a través de esto el propio Lazo es el que tiene estos vínculos directos con el crimen organizado. Bueno, eso sería excesivo, la verdad, ¿no? Es decir, yo no creo, no hay ningún indicio para aseverar algo así. Eso es propio de las prácticas mediáticas y comunicacionales de los operadores mediáticos de Lazo, ¿no? Es decir, empezar a hacer ciencia ficción e involucrar a los actores políticos y a los líderes políticos que a ellos no les gustan, como Correa, como Issa, etcétera, con el narcotráfico, simplemente a partir de los troll center y eso. Sería un grave error caer en la misma conclusión. Me parece que de hecho desde los otros sectores es increíble, los sectores de izquierda, por ejemplo, es increíble, pueden ser muy duros y muy combativos, pero hay cierto cuidado en las acusaciones. A nadie se le ha dicho, por ejemplo, que Lazo es cómplice de la desaparición y el asesinato de María Belén Bernal, por ejemplo. Se le han Claro, señalado las responsabilidades políticas, eso es lo que que es no lo entienden lógico. ellos. Pero claro, nadie le ha dicho que es cómplice, que por influjo psíquico produjo esta cosa espantosa que ocurrió con María Belén Bernal. Pero más allá de eso, lo que me suele llamar la atención, o sea, bueno, primero un poco lo que se dice en general ya en redes sociales y demás, ¿no? Cuando creíamos que no podía haber nada peor que Moreno, a quien le definimos inclusive muchos como el peor gobierno de la historia, llega Guillermo Lazo, o sea, Sí, es sí, lo increíble, superó. o sea, y lo superó, indudablemente, Sí. lo superó con creces. Pero en estos dos nefastos personajes del último tiempo, se evidencia algo que a mí me termina resultando un tanto siniestro, que es su altísimo nivel de cinismo. Porque un nivel de cinismo como ese, como el de la entrevista de ayer, de salir a decir, más a veces se comporta como un niño caprichoso, ¿no? Pero salir a decir, no hemos tenido ningún caso de No, corrupción, sí. cuando sus más directos asesores han estado denunciados con pruebas bastante contundentes, no con un cuaderno escrito en un vuelo de Quito a Guayaquil o por influjo psíquico o por la fuerza de circunstancias, sino con evidencias bastante fuertes de que estaban al menos en no muy claros pasos como asesores de gobierno. Y bueno, más allá de un sinnúmero de otros casos que se han denunciado, salir a decir sin sonrojarse que no había ningún caso de corrupción no es una muestra solo de torpeza, podría serlo también, pero para mí es sobre todo una muestra de mucho cinismo, de enorme cinismo. Y el cinismo en la política suele representar otra cosa, que hay también un gran poder. Y eso me lleva a una paradoja de la que hemos también tenido oportunidad de hablar antes aquí, Nelson. Es esta gran paradoja que han sido estos dos gobiernos, repudiados por todo el país, o por la gran mayoría del país, sin capacidad de gestión política alguna, pero respaldados por sectores muy poderosos que les permiten mantenerse ahí. Para mí es un síntoma. Esto de salir a dar una entrevista como la de ayer es un síntoma de que hay mucho cinismo y de que realmente le tienen muy poco respeto al país. O sea, Claro, y no me importa Lazo lo le que tiene piense muy la poco gente, ¿no? respeto. Sí, 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 porque para empezar, quien quiera que tenga cierta consideración mínima del ejercicio democrático cuando está en el poder, implica que tiene que saber escuchar qué es lo que le está diciendo la gente que lo eligió. Cuando sencillamente sale a decir estas cosas, que insisto, él y sus asesores, no creo que, yo cada vez menos creo en eso de no se da cuenta, está en una burbuja. No, 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 se dan cuenta perfectamente. Salen a decir estas cosas de manera deliberada. O sea, no es que no entienden lo que está pasando. Lo hacen porque así es como ejercen el poder.
y así con este permanente insulto a la mayoría del país, a sus propios electores. Hay una gran cantidad de gente que está decepcionada de sus propios electores. No responder a sus propios electores, no dejar la demagogia, porque lo de Lazo siempre es muy demagógico, y responder, pedir disculpas, no digo a los que no votamos por él, a los que ya sabíamos quién era, pero a mucha gente que creyó en él, honestamente, o sea, mucha gente honestamente creyó que era peor elegir al correísmo porque el correísmo podía provocar un desastre en el país, que creía honestamente, gran parte de la gente creía honestamente que él, al ser un banquero exitoso, según se dice, podía gestionar bien la economía, el Estado, podía ponerlo a funcionar después del desastre que fue Moreno. Tiene que responder para empezar a esos electores. O sea, yo no digo ni siquiera a todo el país, que obviamente tiene que responder a todo el Pero no, país. no responde a nadie, ¿eh? No da respuesta ni siquiera a quienes votaron por él. Es una locura.